El lado oscuro del noviazgo cristiano es aterrador. La Biblia lo explica, pero como no la estudian, venden sus almas. Es evidente que en estos tiempos hay poco conocimiento de la Biblia en gran parte de la juventud cristiana. Esto ha ocasionado grandes distorsiones en la vida evangélica. Somos testigos de cómo se van inundando iglesias enteras con errores, herejías, apostasías que llevan al distanciamiento trágico hacia Dios y sus mandatos. ¿Sabía usted que para una pareja estadounidense, el clásico guión consiste en salir seriamente 2 o 3 veces por semana o más, acostarse juntos después de la tercera cita y contraer matrimonio al cabo de aproximadamente año y medio? La consecuencia es un 50% de divorcios, a menos que vivan juntos antes del matrimonio, en cuyo caso las posibilidades de divorcio llegan al 74%, y esto sin mencionar la elevada cifra de enfermedades venéreas. Según los Centros de Prevención y Control de la Enfermedad, 65 millones de personas en Estados Unidos padecen una enfermedad incurable de transmisión sexual, así como el maltrato a la mujer antes y durante el matrimonio. El noviazgo es una bendición espiritual y se convierte en un excelente tiempo de preparación para un matrimonio verdaderamente exitoso. Contrasta radicalmente con los noviazgos del mundo, los que, como acabo de mencionar, tantas veces terminan en desilusión, desconfianza, engaños, celos, embarazos y amarguras. Este video es para aquellos jóvenes que sinceramente desean tener un noviazgo excelente en Cristo. El problema es que en los últimos estudios realizados por diversos organismos internacionales, como es el caso Ligonier Ministries y Lifeways Research, que se propusieron encuestar a más de 3,000 personas en los Estados Unidos para tratar de reconocer sus creencias sobre el cristianismo, la conclusión general del estudio fue que la mayor parte de los encuestados están profundamente confundidos, y menos del 40% de cristianos evangélicos tienen cuidado con ciertas herejías, mientras que el gran porcentaje de los mismos creen al menos en una herejía o en alguna falsa enseñanza antibíblica. Lo paradójico es que muchas de estas creencias erradas ya han sido abordadas históricamente por la Iglesia, sobre todo frente a movimientos heréticos que las creían y las propagaban. Ligonier Ministries ha hecho esta misma encuesta en los Estados Unidos durante los últimos años. En 2018 entrevistaron a cerca de 3,000 personas, no todos cristianos. El propósito del estudio es determinar qué creen los estadounidenses acerca de Dios, la salvación, la ética y la Biblia. Y lo más trágico es ver reflejados los resultados en los jóvenes cristianos evangélicos, en donde según la Sociedad Bíblica Internacional, más del 90% no leen la Biblia todos los días y que solo el 13% leen su Biblia algunas veces a la semana, olvidando de esta forma el gran mandato de Dios en el libro de Deuteronomio, que nos dice claramente que meditemos su palabra de día y de noche. Por eso vemos grandes desviaciones antibíblicas y gran peligro con el noviazgo cristiano evangélico, en donde hoy iglesias enteras toleran las relaciones íntimas, los besos que invocan lujuria, las citas para fines carnales, todos absorbidos de culturas paganas, levantando la importancia del emocionalismo, el materialismo, la carnalidad y nada de lo que la Biblia enseña. Las cifras lo demuestran, en donde casi el 70% de hombres solteros están dispuestos a relaciones íntimas con una mujer sin antes haberse casado, y que solo el 10% de jóvenes esperan finalmente en guardarse hasta después del matrimonio. Más del 80% de personas no conocen cómo es realmente un noviazgo bíblico, y causa de ellos se ven en la actualidad. Lo más grave de todo esto es que si no conocemos algo que la Biblia rechaza, lo haremos y estaremos alejándonos de Dios, y estamos viviendo una vida falsa en ignorancia, y muchas veces no dejándonos guiar por el Espíritu Santo, sino por la carne, el mundo y, en el peor de los casos, por el demonio. Poniendo un ejemplo, si vemos al pueblo judío, muchos judíos ortodoxos aún siguen guiándose por la Biblia o la Torá, en donde establece que el hombre no debería abrazar o besar a una mujer a menos que estuvieran casados. Maimónides, un antiguo sabio rabino, estableció los principios de cómo interpretar el versículo bíblico de Levítico capítulo 18, versículo 6,
en donde ellos aplicaban ciertas reglas en que ningún varón debería de besar a una mujer. Sin embargo, se excluyó de esta prohibición en el caso del besar a una madre, o el besar a la hija, o a la hermana, o a la tía. Actualmente muchos de los judíos ortodoxos observan meticulosamente esta ley y se niegan a abrazar o besar o aún darle la mano a miembros del sexo opuesto, con excepción de sus esposas. Con esto no estamos diciendo que seamos como los judíos, pero es bueno ser cuidadosos. Ahora bien, si nos remontamos a tiempos bíblicos, en los inicios del Nuevo Testamento, finalizando el Antiguo, pudimos ver el propio testimonio de María, la Madre de Cristo, que aplicó estos principios. Ella nunca había tenido contacto íntimo con ningún hombre. Su compromiso con José era un acuerdo legal conocido como Kiddushin. Es un tratado del orden de Nashim, de la Mishnah y el Talmud, que trata sobre las formalidades del noviazgo y del matrimonio, que en esa cultura duraba por lo general un año completo. Desde el punto de vista legal, el Kiddushin o noviazgo era tan obligatorio como el matrimonio. La pareja era considerada como marido y mujer en todo este periodo, y solo un divorcio legal podía disolver el contrato de matrimonio. Esto podemos verlo también en Mateo capítulo 1, versículos 19 y 20, donde dice: José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Sepa que durante este tiempo la pareja vivía separada el uno del otro y no tenían relaciones físicas en absoluto. Uno de los puntos principales del Kiddushin era demostrar la fidelidad de ambos novios. No hay registro bíblico de que permitía los besos o tocamientos que estimulen al placer o que estimulen a la carnalidad. No existe ningún registro en el Antiguo Testamento y tampoco en el Nuevo Testamento. Pero hoy hemos visto cómo la cultura ha moldeado una especie de noviazgo evangélico para que los jóvenes estén cómodos y no se vayan al mundo, que ha introducido cosas como las citas o salidas privadas, los besos o abrazos carnales con el pretexto de querer pretender conocer a la otra persona, sin aún tener un compromiso de matrimonio. La Biblia llama a esto fornicación. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28 lo siguiente: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Piensa usted que es bueno que los solteros estén sentados en la oscuridad besándose con otros antes del matrimonio, solo para satisfacer los deseos emocionales y en muchos casos los deseos carnales? Eso no sería bueno, porque se producen deseos muy fuertes y los fuertes deseos no generan nunca buenos resultados. Es por eso la importancia de proteger ese tipo de situaciones, ya que, sin usted darse cuenta, puede caer en pecado. Dada la sociedad en la que vivimos, presentando imágenes calientes en las pantallas de televisión, celulares, hasta en los cruzacalles, sin que usted lo ande buscando, siempre incitan todo tipo de cosas malas en los jóvenes y también en los solteros, que pueden llegar a la mente a la hora de estar frente a su novia en la oscuridad y solos. Un dato importante: cuando Plinio el joven, gobernante de Bitinia, examinó a los cristianos y les reportó a Trajano el emperador, él estaba buscando alguna ocasión con que condenarlos, pero él no consiguió nada, y dijo lo siguiente de los cristianos: aseguran asimismo que toda su culpa o su error no había sido más, según ellos, que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos de manera alterna, en alabanza a Cristo, y comprometerse mediante juramento a no robar, ni cometer pillajes ni adulterios, a no faltar a su palabra. En la primera iglesia, el mundo se apresuraba para encontrar en los cristianos algo con qué acusar, pero no lo conseguían nunca, por eso los calumniaban. Pablo habló de esto en las palabras que él dijo en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8.
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pero hoy la iglesia se ha mezclado con lo pagano y secular. Se olvidan que el conocer a otra persona antes del matrimonio debe ser un modo ejemplar, que figure un distintivo único que viene a través de la Biblia. Por todos lados hay resultados de la sexualidad carnal, el egoísmo cruel, las enfermedades venéreas, la prostitución, los embarazos fuera del matrimonio, los niños sin padre, la homosexualidad y la masturbación. Si eres soltero en estos momentos, enfócate en las cosas del Señor y sé pleno en eso. Recuerda que Dios ha diseñado bellamente el matrimonio y como vemos en Mateo 19, esto debe ser de forma permanente. Es designio de Dios que un hombre y una mujer se unan y esto es algo muy hermoso, pero todo tiene su tiempo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 5 dice de la siguiente manera: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Así que, en tu noviazgo, mantente alejado del pecado sexual, y no estoy diciendo que no se pueden tomar de las manos, estoy diciendo que debes mantener tu cuerpo bajo control. Es muy diferente un beso puro que otro beso de largo tiempo que produce deseos carnales y lujuria. El punto de la voluntad de Dios es que nos mantengamos alejados del pecado sexual y evitar intimidad fuera del matrimonio. Una persona piadosa que tenga carácter y convicción, con creencias sólidas bíblicas, que vive una vida que honra a Dios, dedicada en el correcto conocimiento de Dios y su palabra, y no de falsas enseñanzas o doctrinas falsas. Ese es el tipo de persona que sabe aplicar el factor romántico sin pasar a lo vulgar. Tendrá amistades con gente de carácter espiritual, personas con convicción bíblica y espiritual, pero eso está muy lejos de los enamoramientos adolescentes paganos y seculares de hoy, dentro de la iglesia, que está contaminando el evangelio, y la sana doctrina. Gracias por ver el video. Te invito a compartirlo en tus redes sociales para que todos se enteren de esto. También visita nuestra página web noticiasdelfin.com para que te lleguen todas las noticias internacionales ligadas a las profecías bíblicas. Nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.